En Radio Intereconomía, el Foro de la Comunicación de DIR Confidencial, patrocinado por JIC, Llorente y Cuenca, la consultoría de comunicación y asuntos públicos líder en España y Latinoamérica. En 1986, España votaba en referéndum la continuidad o no en la OTAN. Fue un referéndum organizado por el gobierno de entonces, del PSOE, que apenas unos meses antes había cambiado de opinión al respecto de la continuidad de España en el Tratado Atlántico. ¿Por qué los socialistas de Felipe González pasaron de criticar la entrada de España en la OTAN, defender luego su salida, a hacer campaña a favor de su permanencia? Más allá de los motivos, que aquí no los vamos a debatir, aquello supuso un enorme movimiento de la maquinaria de lo que se conoce como comunicación política. El PSOE pasó de criticar la entrada de España en la OTAN a defender la permanencia en la Alianza Atlántica. Hicieron una campaña en positivo, defendiendo los intereses de España bajo el paraguas de Estados Unidos. ¿Estamos los seres humanos diseñados para manipularlos, digamos? ¿Consiste en esto la comunicación política? ¿En cambiar la percepción que tienen los ciudadanos? La comunicación política es casi un arte apasionante. Consiste en cambiar o manipular la realidad que perciben los votantes en la dirección en la que un gobierno o un partido político concreto desea. Por ejemplo, el aborto es negativo, con lo que lo llaman interrupción voluntaria del embarazo. Los servicios secretos son los centros de inteligencia. Las cárceles se llaman centros penitenciarios. Una caída en el PIB no es un leñazo de nuestra economía, sino que lo llaman de crecimiento, ojo, crecimiento negativo. Igual que cuando hablamos de recortes, jamás van a ustedes a escuchar la palabra prohibida de recorte, sino van a utilizar la palabra ajustes. Y ustedes dirán, no son más que palabras. Y quizás tengan razón, ¿son solo palabras? ¿Nos falta sentido crítico? Muy buenas tardes y bienvenidos al Foro de la Comunicación de DIR Confidencial, patrocinado por JIC, Llorente y Cuenca. Soy Gonzalo Vans y en el programa de hoy, como habrán podido deducir, vamos a hablar de comunicación política, de cuáles han sido los mejores o peores campañas que nuestros invitados, por cierto, hoy van a recordar, de cómo fue, por ejemplo, la campaña electoral de Obama hace 12 años, la que según todos los analistas fue un antes y un después en lo que respecta al marketing político. Porque Obama, tal y como dicen sus detractores, ¿era solo eso? ¿Pura imagen? ¿O era mucho más? Un ejemplo de valores que inspiró a toda una generación. Y de vuelta a nuestro país vamos a repasar cómo son las relaciones entre periodistas y gabinetes políticos. Cómo y qué se debe hacer para reforzar la imagen de un candidato y, por el contrario, cómo se debe intentar influir negativamente en la de su adversario. Y vamos a hablar, por último, de eslóganes. ¿Cuál les viene a la memoria? ¿El Yes We Can de Obama de 2008? ¿O la versión española de Podemos en 2016 del Sí se puede? ¿O quizás el Make America Great Again de Trump ese mismo año? ¿O el de Vox últimamente, la derechita cobarde o veleta naranja? ¿O quizás el eslogan tan célebre en Argentina, estamos mal pero vamos bien, pasando por el puedo prometer y prometo de Adolfo Suárez? En definitiva, muchas maneras de entender la política que intentaremos desgranar en los próximos minutos. Si les parece, comenzamos. En Bankia presentamos el Humanismo Digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo Digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es. Repasamos las noticias más importantes de la semana con Blanca del Tronco. Blanca, muy buenas. Muy buenas. La multinacional WPP amortigua su caída en el tercer trimestre con un retroceso del 12%. Amortigua su caída porque el golpe de la pandemia entre marzo y junio fue especialmente importante para esta compañía. Con todo, WPP registró más de 2.400 millones de libras en ingresos netos, lo que representa una caída interanual del 7,6%. En lo que se refiere a España, donde WPP emplea a unos 2.000 trabajadores, los ingresos netos cayeron un 11,9% en el tercer trimestre. El grupo Havas llega a un acuerdo con sus trabajadores para hacer un ERE. Afectará en concreto a 121 trabajadores de la compañía publicitaria. Estos son los términos pactados que puede adelantar DIR Confidencial, aunque en próximas fechas podría añadirse algún otro empleado en concepto de salidas voluntarias. Havas tiene 800 trabajadores en España, con lo que supone una salida del 15% de la plantilla. La empresa no ha realizado ningún ajuste durante el coronavirus y sus ingresos han caído un
10%. Caída de la inversión del marketing importante para este año, un 17% con respecto a 2019. O lo que es lo mismo, 6.000 millones de inversión menos que el año pasado. Si 2019 cerró con más de 33.600 millones registrados, la previsión para finales de año es de 27.800 millones. Por orden de importancia, la compra de medios en medios offline con un recorte del 26% y la parte digital con caídas del 17% son los que lideran los descensos de inversión por culpa del coronavirus. Julia Coronas, coordinadora de estudios de AMES. Que la caída en medios convencionales, excluido digital, estaría en un 26,1 a final de año, siendo bastante optimistas. El Grupo Prisa pierde 200 millones de euros en los 9 primeros meses del año. La pandemia del coronavirus ha castigado duramente a este medio de comunicación, que duplica las pérdidas registradas en el mismo periodo del año pasado. Desde la compañía destacan el plan de contingencia puesto en marcha y se aferran a la buena noticia de haber superado la barrera de los 110.000 suscriptores o lectores de pago que tiene su principal cabecera, el periódico El País. Seguimos hablando de periódicos, esta vez del ABC, que estrena también su modelo de pago. El pasado miércoles presentó su nuevo modelo de negocio en el que llevaba trabajando más de un año. El último Legacy Media, que da el paso a los muros de pago. El sistema del periódico de Vocento será freemium, es decir, combinará contenidos cerrados y en abierto. Por un precio de 99 euros permitirá el acceso ilimitado a todas sus noticias y a su archivo documental con más de un siglo de historia por un precio de 99,99 euros al año. El beneficio de Mediaset cae un 34% en los primeros 9 meses del año, hasta los 103 millones. En cuanto a los ingresos ordinarios, el grupo de comunicación ha registrado 546 millones de euros, lo que supone una caída interanual del 17%. La mayor parte de los ingresos de Mediaset provienen de la publicidad, partida que, pese a liderar las ganancias del grupo, pierde respecto al pasado año. Por el contrario, otras líneas de ingresos como la actividad cinematográfica, Internet, venta de derechos o las suscripciones a Mi Teleplus han subido un 72%. Nombramientos de la semana. Iniciamos ya los numerosos nombramientos de esta semana. Telmo Valle, muy buenas. Hola, Gonzalo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ficha nuevo DIRCOM. Sí, según la información adelantada por DIR Confidencial, Competencia ha incorporado a Jesús Gabirondo para coordinar la comunicación de todos sus organismos. Un cargo de confianza que depende directamente de la presidencia, en manos de la abogada Cani Fernández. Gabirondo, que procede del Centro de Investigación CEIT, coincidió hace años con Fernández durante la larga trayectoria de ambos en el despacho Cuatro Casas. Capital Energy refuerza el puesto de DIRCOM y director de Relaciones Institucionales con nuevos fichajes. La compañía energética sigue apostando por el expertise en su capital humano con los fichajes de Javier Cervera como director de comunicación y Eduardo Baeza Pérez Fontán como responsable de las relaciones institucionales. Cervera se encargará de potenciar la actividad informativa para impulsar la reputación y mejorar el posicionamiento estratégico. Por su parte, Baeza coordinará la agenda con instituciones y organizaciones empresariales y gubernamentales. Incorporaciones por partida doble en la consultoría PROA. Se trata de Cristina Marcén y Miriam Gómez, que vuelven al mundo de la consultoría tras pasar por Indra y Deutsche Bank, respectivamente. Marcén lo hace como directora de la zona norte de PROA y Gómez en calidad de directora de comunicación financiera. La firma de comunicación y gestión de la reputación suma de esta forma talento y experiencia a su equipo. Refuerzos que llegan tras un replanteamiento en su posicionamiento estratégico. La entrevista de la semana. Ha cubierto desde 1992 casi todas las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y en lo que respecta a nuestro país, no hace falta que les diga que es el rostro del informativo más visto en la actualidad y ha moderado todos los debates presidenciales desde el año 2015. Con lo que es la persona idónea para hablar de comunicación política y, sobre todo, comparar lo que ocurre aquí y al otro lado del charco. Vicente Vallés, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos al foro de la comunicación de DIR Confidencial. Bueno, una primera pregunta fundamental, Vicente. ¿Crees que para dedicarse a la comunicación política, ya sea en un lado, el periodista, o en el otro, los gabinetes, se necesita, digamos, estudiar algo en concreto, ciencias políticas? ¿Hay algún tipo de formación que con tu experiencia eches en falta a los profesionales de uno y otro lado? Bueno, en esto se puede aplicar un poco también el mismo criterio que en el caso de los periodistas, ¿no? ¿Es necesario pasar por las facultades de Ciencias de la Información para ser periodista? Pues yo creo que es bueno
y quizá no sea imprescindible, pero creo que es bueno porque te da una formación importante desde el punto de vista académico. Ahora bien, igual que en el periodismo, en la otra faceta, es muy importante también lo que podemos llamar el oficio, que es el ejercicio del trabajo y cómo aprendes de las cosas con las que te vas encontrando, cómo aprendes de los aciertos y de los errores, cómo aprendes de la experiencia, de ir descubriendo circunstancias, situaciones que se producen a tu alrededor y que te permiten sacar conclusiones de qué cosas pueden funcionar más y qué cosas pueden funcionar menos. Claro. Vicente, ¿cuántas elecciones estadounidenses norteamericanas has cubierto? Pues desde el año 92 todas, no sé si estas van a ser las séptimas, me parece, desde el 92. Las primeras fueron las elecciones en las que ganó Bill Clinton, sus primeras elecciones, en las que ganó por primera vez, y desde entonces todas, y espero poder estar también en estas próximas, si todo va bien. Tienes previsto, por lo tanto, viajar a Washington o a Nueva York el próximo mes de noviembre, dentro de unos días, vamos, la semana que viene. Exacto, sí. Lo pongo en condicional todavía porque debido a la situación del COVID, nunca sabes si determinado día va a pasar algo que haga que cierren que cancelen los vuelos o cualquier circunstancia de ese tipo que me impida físicamente ir, pero en principio está todo previsto, ya tengo arreglados incluso los papeles con la embajada y ya tengo los permisos, sí. ¿Ha habido alguna en concreto desde el 92 Clinton, el 96 vuelve a ganar otra vez Bill Clinton, llega Bush en el 2000, vuelve a ganar Bush en el 2004, en el 8 llega Obama, que consigue la reelección en el 12, en el 16 salta la sorpresa con Trump? De todas estas 7 que has cubierto, ¿tienen un denominador común? ¿Ha habido alguna que te haya sorprendido por encima de la otra? Bueno, yo creo que la de Trump ha sido la sorpresa más grande que ha habido en la política americana en decenios, seguramente. Quizá la más importante fue la elección de Barack Obama en 2008, por lo que suponía el primer triunfo presidencial de un hombre de raza negra. Creo que eso fue, desde el punto de vista histórico, algo importantísimo. Uh-huh. Desde el punto de vista de la sorpresa, ya digo, Donald Trump, también muy importante desde el punto de vista histórico, porque vamos a ver lo que pasa en estas elecciones. Trump no ha sido un presidente cualquiera y su impronta es muy fuerte. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las elecciones, si consigue la reelección o si le pasa como a pocos presidentes que se queda en un primer mandato, ¿no? Claro. Pero luego quizá unas elecciones que recuerdo, bueno, lógicamente las primeras que cubrí las recuerdo con cariño porque fueron las primeras. Uh-huh. Mi primer viaje a Estados Unidos largo para cubrir unas elecciones, pero creo que muy importantes fueron también las del año 2000. La victoria de George Bush, hijo, porque hay que recordar que fue aquel episodio en el que no se pudo cantar al ganador hasta claro. 33 días después de la jornada electoral por la discusión que hubo en el estado de Florida. O sea, te volviste a España sin saber quién iba a ser el presidente. Es la única vez de todas las elecciones en las que he estado que me volví a España sin poder haber dicho por televisión que había ganado este o aquel. Y es verdad que tuvo que pasar, si no recordaban, fueron 33 días, hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos finalmente por 4 votos a 5 a 4, decidió que había ganado Bush. Vicente, en Estados Unidos, en política, digamos, existe la figura del spin doctor. ¿Qué quiere decir exactamente para que nuestros oyentes lo entiendan? ¿Qué labores desempeña? ¿Y en nuestro país hay alguna analogía, alguna figura que se asemeje a esto del spin doctor? Bueno, el spin doctor es el estratega. Uh-huh. No es el político profesional, que no es la cara que se presenta ante los electores, sino la persona que está detrás, que conoce muy bien la sociología del país o de la región en la que trabaja, si se trata de un político en un ámbito regional o local. Uh-huh. Conoce muy bien esa sociología, o al menos esa es su obligación, conocerla bien. Y luego está la parte más allá de los conocimientos que tenga, que deben ser muchos. Luego está la parte que creo yo que es la más importante, que es la intuición política. Saber adelantarse a las cosas que pueden pasar y ser capaz de tener la inventiva suficiente como para crear situaciones, a veces eso puede ser una frase, a veces puede ser un gesto de su candidato, crear situaciones que favorezcan a su candidato. Y bueno, esto tiene muchísima tradición en Estados Unidos, una tradición ya de decenios. Allí además, como hay que tener en cuenta que las elecciones funcionan de una manera muy diferente a cómo funcionan en España. Por ejemplo, las elecciones legislativas, tanto en los estados como en el ámbito federal, los candidatos se presentan individualmente.
de manera que no es el jefe del partido el que hace la lista, como pasa aquí, ¿no?, cuando se presentan a las elecciones al Congreso o al Senado. De manera que cada uno de los candidatos, cada uno de los aspirantes tiene a su propio spin doctor. Eso ha generado un mercado enorme de spin doctors en todo el país y hay mucha competencia, hay mucha calidad, desde luego. Y aquí en España, pues lógicamente yo creo que hay dos figuras fundamentales que han hecho ese trabajo y que lo están haciendo en este momento también. A ver, ¿quiénes? Iván Redondo, desde luego, que Sí. es el spin doctor de Pedro Sánchez, sin ninguna duda, y Miguel Ángel Rodríguez, que fue el spin doctor de Aznar y ahora lo es de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Yo creo que son dos personas con una experiencia muy grande en este ámbito. Desde luego Iván Redondo con una experiencia sobre todo muy americana. Él ha traído a España muchas de las costumbres, de las tradiciones de los spin doctors de Estados Unidos. Sí. Y Miguel Ángel Rodríguez, digamos que es más un spin doctor más nuestro, más nacional, con costumbres más propias de aquí, no tanto con la experiencia americana, pero que las ha aplicado con una gran inteligencia, tanto para ayudar a Aznar en su día a llegar a la presidencia del gobierno, como ahora en ayuda a Isabel Díaz Ayuso en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Vamos a avanzar, si te parece, Vicente. ¿Cómo es en nuestro país, por centrarnos, la relación de un periodista con el poder? ¿Tiene relación directa con el político o tiene que pasar filtros como puede ser los spin doctors o jefes de gabinete, los jefes de prensa? Por tu experiencia, ¿cómo es esa relación? Hay de todo. De hecho, debe haber de todo, desde mi punto de vista. Sí, es bueno que pueda haber una relación directa entre el periodista y el político, sin pasar por intermediarios, pero también es importante tener relación con los intermediarios, porque al final los intermediarios tienen mucha información que puede ser muy útil para los periodistas y que quizá esa información de determinados detalles ni siquiera los tenga el político o los tiene y no te los va a aportar. De manera que para un periodista es bueno tener fuentes en todos los sitios, no solamente la fuente directísima, que sería la del político en persona, sino también de las personas que están a su alrededor, de la gente, de sus colaboradores más directos. Claro. Hablemos, si te parece, del periodismo de investigación, lo que pueden ser también conocidas como las exclusivas. ¿Crees que se ha perdido, digamos, ese punto que tenía el periodismo de antaño? Porque a día de hoy muchas de las noticias que se publican como primicia, exclusiva, son directamente filtraciones partidistas, ya sean empresariales, judiciales, que tienen, por parte de quien filtra, un interés concreto y buscan un objetivo, dañar a este otro, o filtrar por lo que sea. ¿Pero crees que se ha perdido eso, como te decía, ese periodismo de investigación o no? No se ha perdido, pero como bien dices, hay un altísimo porcentaje de periodismo de filtración, mucho más que de periodismo de investigación. O una mezcla, que es periodismo de investigación después de haber conseguido una filtración. Es decir, que alguien te filtra un dato que puede resultarte muy interesante y que quien te lo filtra porque le interesa que lo publiques, pero a raíz de ese dato que tú tienes puedes empezar a investigar y llegar a otras conclusiones. De manera que el periodismo de investigación, entendido como el periodista que va buscando la noticia y la encuentra y a partir de encontrar por sus propias fuentes esa noticia la investiga, de eso hay, pero no todo lo que se publica como exclusiva es eso. No, en absoluto. Hay mucho periodismo de filtración que en el mejor de los escenarios se puede también convertir después en periodismo de investigación. Oye, Vicente, permíteme, vamos ya concluyendo, porque en los últimos meses está siendo muy viral, muy comentado por el informativo que presentas en Antena 3, extractos que se difunden en los que, por las redes sociales, en los que aportando datos, pruebas, documentos, dejas a los políticos de todos los colores no muy bien parados, digamos. Lo más meritorio, Vicente, a mi juicio, es que lo haces sin opinar, sin dar tu opinión. ¿Es posible no opinar al hacer periodismo teniendo en cuenta que se está convirtiendo en un periodismo de trincheras? Es muy curioso porque a mí, en muchas ocasiones, y a otros compañeros igual, se nos acusa de opinar cuando damos datos. Claro. Y esto tiene que ver con que, claro, hay datos que determinado tipo de personas o de sectores políticos no quieren que se conozcan. Y cuando alguien los ofrece públicamente, lo que consideran es que les está perjudicando y, por tanto, estás opinando. Claro, esto funciona así. ¿Qué le vas a hacer? Y en estos tiempos de las redes sociales, pues todavía más, porque ese tipo de cosas se multiplican. Pero bueno, yo creo que los periodistas tenemos que prescindir de todo esto y tenemos que hacer lo que consideramos que tenemos que hacer. Un dato es sagrado. El dato es sagrado. Y cuando tienes un dato, eso es una noticia y la tienes que dar. De manera que lo que no quita que el periodismo de opinión
sea también una cosa importantísima. Tiene una sociedad democrática, está la información y está la opinión. Y ambas cosas tienen que convivir en los medios de comunicación, porque eso es lo que permite a los ciudadanos ir componiendo su propio punto de vista sobre los temas de actualidad. Claro. Y ahora que estamos hablando de las redes sociales, la BBC ha prohibido a sus periodistas expresar sus opiniones en redes sociales. ¿Crees que perjudican a su carácter independiente e imparcial? ¿Qué te parece esta medida en concreto? Bueno, eso es difícil, la verdad, de tomar una decisión de este tipo. Yo cuando he visto la noticia, ha ocurrido ahora con estos medios, pero en otros medios ha ocurrido también, es una línea fina que se puede traspasar a un lado y a otro, y es muy difícil tomar una decisión sobre este tema, porque efectivamente un periodista que trabaja en un medio, si lanza una opinión a través de las redes sociales, puede hacer pensar a determinados usuarios de las redes sociales que esa es la opinión del medio en el que trabaja. Por eso es muy habitual que en las cuentas de Twitter de muchos periodistas se ponga: esto es una cuenta personal y mis opiniones son solo mías, ¿no? Claro, Como que no afectan al medio en el que trabajo. Yo creo que eso es una buena medida, exponerla públicamente, es decir, bueno, yo tengo una cuenta, es mi cuenta personal, aquí voy a decir lo que me parece, pero que quede constancia que esto no afecta a mi medio, no tiene en cuenta mi medio. Es una decisión difícil, la verdad. Entiendo que los directivos de un medio puedan pensar que sus periodistas o deben cerrar sus cuentas de Twitter o utilizarlas solo como la transmisión de información. Ahora bien, decidir qué informaciones das y qué informaciones no das también es opinar. Sin duda. No solamente decir si me gusta esto o me gusta más lo otro. Si tú tienes 3 noticias y das 2, la tercera, ¿por qué no la das? Pues porque has tomado una decisión. Y esa decisión no deja de ser una opinión. Podrías haber dado las 3, podrías haber dado 2, y en el caso de dar 2, podrías haber elegido estas 2 u otras 2. De manera que al final el ejercicio de los periodistas es seleccionar, y la selección de noticias también es una opinión. Es ya un par de cuestiones más, Vicente. Estamos hablando de comunicación política. Es una pregunta obligado cumplimiento. Vicente, ¿el poder, ya sea político o económico, presiona? ¿Tú has sentido presiones a la hora de informar, a la hora de hacer los informativos que haces en la actualidad? Si entendemos presiones porque alguien llama enfadado, esto pasa permanentemente. Desde que yo me dedico a esta profesión, permanentemente. Pero esto es normal, esto es una cosa normal, es decir, esto es parte de la profesión. ¿Y te influye, Vicente, que te llamen enfadado? Mira, a mí no me influye que me llamen cuando están enfadados. Es más, cuando alguien llama, cuanto más enfadado está el que te llama, más tiendo a pensar que lo he hecho bien, porque normalmente eso suele ocurrir. Ahora bien, es cierto que algunas veces alguien te llama y te dice: oye, has contado esto de esta manera y te quiero contar mi punto de vista para que lo analices. Claro. Y después de contarte su punto de vista y tú de analizarlo, te das cuenta de que a lo mejor has cometido alguna incorrección, de que ha faltado algún dato importante, y esa parte no se puede considerar una presión, sino un apunte necesario para que la información fuera correcta del todo. Claro. Y ya por último, Vicente, queda apenas unos días para las elecciones de Estados Unidos. Hace 4 años las encuestas daban como ganador indiscutible a Clinton, saltó la sorpresa, lo hemos comentado. Si tuvieras que apostar, ¿por quién te decantarías el próximo 3 de noviembre en Estados Unidos? Bueno, voy a contarte lo que me pasó en las elecciones del año 2016. En un acto público me hicieron esta misma pregunta sobre las elecciones que estaban por llegar entre Trump y Hillary Clinton. Dije textualmente: creo que va a ganar Hillary Clinton. Y 2, creo que Hillary Clinton es una pésima candidata. Acerté en lo segundo y me equivoqué en lo primero. Creo que efectivamente se confirmó que era una pésima candidata, pero yo pensaba que incluso así iba a ganar, ¿no? Yeah. En este caso, ¿qué opino? Yo creo que va a ganar Biden. Yeah. Pero es un pésimo candidato. Bueno, yo creo que Trump es mucho más pésimo candidato que Joe Biden. Sí. En este caso, seguramente lo que tienen que elegir los electores en Estados Unidos no es tanto el que más les gusta, sino el que menos les importuna, ¿no? Claro. Pero creo que Hillary Clinton no ganó las elecciones de 2016 porque hubo un sector de lo que podríamos considerar, utilizando terminología europea, la extrema izquierda del Partido Demócrata, que no soportaba a Hillary, no quiso ensuciarse las manos votando a alguien a quien no soportaban, porque daban por hecho que Trump no podía ganar. La abstención de ese sector o el voto de muchos votantes de ese sector a candidatos que no podían ganar, por ejemplo, la candidata del Partido Verde,
que no podía ganar, pero que sacó, yo no recuerdo mal, más de 2 millones de votos, eso impidió que ganara Hillary Clinton. Esa gente ya sabe, esa gente que se abstuvo o que votó a partidos menores, ya sabe lo que pasó y ya sabe que Trump puede ganar las elecciones. Claro. Creo que un buen sector de ese público, que pueden ser 2, 3, 4 millones de personas en Estados Unidos, han aprendido la lección o deberían haber aprendido la lección del año 2016. Si esa gente se moviliza para votar, Trump no tiene nada que hacer. Pero no sé si se van a movilizar. Bueno, habrá que verlo. Vicente Vallés, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos atendido y esta charla interesantísima sobre comunicación política. Gracias por tu tiempo y muy buenas. A ti, Gonzalo, un abrazo. Adiós. En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es. Haddock es la agencia de marketing digital especializada en hacer de tu página web el centro de tu estrategia. Haddock hará que tu web sea más rápida, más segura y se posicione en las búsquedas de Google para que tu empresa alcance sus objetivos. Haddock hará que tu web destaque y que tus clientes te encuentren con facilidad. En Radio Intereconomía, el Foro de la Comunicación de DIR Confidencial. Pues seguimos después de esta interesantísima entrevista con Vicente Vallés, que en este momento debe estar ya rumbo hacia Estados Unidos para hacer la cobertura de las elecciones norteamericanas del próximo martes. Vamos a seguir un paso más hablando en este programa de comunicación política y para ello tengo el honor y el gustazo de presentarles a dos, a día de hoy analistas, expolíticos de lujo por todo su expertise y experiencia que han tenido a lo largo de los años en la política. Les presento a José Blanco, es exministro del Gobierno de España, exsecretario de Organización del Partido Socialista y en la actualidad es el CEO de Acento Asuntos Públicos. Señor Blanco, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y también está en los estudios de DIR Confidencial José Luis Ayllón, que es exdiputado del PP y exdirector del gabinete del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Actualmente es director de Contexto Político del JIC, Llorente y Cuenca. Señor Ayllón, muy buenas. Hola, buenas tardes. Gracias a los dos por estar con nosotros. Bueno, les lanzo la primera pregunta. Yo creo, no pretendo que esto sea una entrevista al uso, ni muchísimo menos. Es una tertulia, una charla en la que les invito a que hablen cuando consideren oportuno. ¿Es muy diferente la política de ahora a cuando vivíamos en el bipartidismo y ese sistema era el predominante, cuando eran solo PP y PSOE? A ver, José. Bueno, es un poco diferente, si me permite. Sí, por favor, señor Blanco. Es un poco diferente, ¿no? Sobre todo cuando ahora mismo, por ejemplo, estamos observando, ¿no? La campaña en Estados Unidos. El otro día me preguntaban qué diferencias había entre una campaña y otra. Y yo digo, oye, fundamentalmente que la campaña americana primero está sustentada por partidos que solo son partidos cuando hay campañas electorales, que es una gran diferencia. Pero sobre todo, lo que allí hay es un bipartidismo puro, dos candidatos que en torno a ellos pues gira la campaña electoral. Por lo tanto es muy distinto cuando uno tiene que afrontar una campaña electoral desde un planteamiento bipartidista, cuando tiene que afrontar una comunicación política, una campaña electoral, cuando hay múltiples partidos, no solamente en el ámbito nacional, sino también aquí en la periferia, en las comunidades autónomas, y eso pues hace que nuestro sistema sea muy complejo. José Luis, yo desde luego añoro un poquito más de bipartidismo, sí, entre otras cosas, porque parecía que el que florecieran nuevos partidos iba a suponer más transparencia o más debate político, y lo único que hay es más crispación, más desvertebración, y luego, tengo la impresión muchas veces cuando escucho a dirigentes de partidos nuevos que tienen más frescura, los dirigentes un poco más
que tienen un poco más de años que la nueva política, ¿no? Los veteranos, por decirlo así. Y a ojos del votante... Sí, pero hablo de frescura, no hablo de experiencia. Fíjese que utilicé intencionadamente la palabra frescura y no la palabra de esta de experiencia, porque parece que la experiencia es algo que la vida política española no cuenta. Por eso hablaba de frescura, ¿no? Bien, no ha quedado clarísimo. Ideas sobre el futuro y de diagnósticos sobre lo que hay que hacer. A ojos del votante, señora Ayllón, de la democracia incluso, ¿qué es mejor? ¿Que haya dos partidos en los que cada X tiempo, digamos, hay una alternancia, como ha ocurrido históricamente en nuestra joven democracia, o que haya mucho más oferta, como por ejemplo ahora que hay 5 partidos, digamos, predominantes y que tengan que dialogar a la hora de gobernar incluso? Teóricamente, la superación del bipartidismo, como ha dicho el señor Blanco hace un momento, se hizo para dotar de mayor transparencia al sistema y de superar un poco esa situación de alternancia que no suponía, digamos, una capacidad de diálogo permanente entre los partidos. Y en cambio se ha demostrado que es justo lo contrario, porque en el fondo lo que hemos hecho es sustituir un bipartidismo de 2 principales partidos en el país por un bibloquismo. Y ese bibloquismo, al final, lo que está generando es fundamentalmente un bloqueo político. ¿Por qué? Pues porque es más difícil poder hablar de un lado al otro del hemiciclo. Es decir, pues sí puedes tener acuerdos más o menos cercanos con los partidos que están más cerca tuyo. De hecho, ahora mismo hay un gobierno por primera vez de coalición entre el Partido Socialista y Podemos. Pero es más difícil que haya alguien que salte de uno de los bloques al otro. Y por lo tanto, las mayorías es más difícil de fraguarlas de forma distinta a como se plantea en las elecciones. Yo coincido en que el bipartidismo es mucho más útil y posiblemente el multipartidismo o bibloquismo, en las circunstancias que vivimos ahora mismo, seguramente es mucho más divertido. Hay muchas más voces, hay muchos más matices, pero no necesariamente esos matices se están convirtiendo en mejores políticas para el país. Yo, si me permites, Juan, una cosa, más divertido no estoy tan seguro. Divertido me refería divertido a efecto de la política espectáculo. Lo he dicho un poco en tono de sorna, ¿no? Sí, porque claro, efectivamente lo que hay es demasiado espectáculo, poco entendimiento, poco debate político, en el buen sentido del debate político, porque ahora el debate político parece que es decir la grosería o la descalificación más abrupta. Es decir, ya una veces incluso parece como si tuvieran que ir todos los días al diccionario para buscar cuál es la descalificación más abrupta. Yo creo que se perdió un poco de sentido de Estado, donde ya todo sirve, todo vale, da igual que haya una pandemia, da igual que pase cualquier cosa, que al final las características de la política es, oye, vamos a competir, pero a competir en el mal sentido de la palabra, a competir entre los bloques, a competir dentro de los mismos bloques. Es decir, es todo muy estresante, ¿no? Sí. A mí me supera, la verdad. Bueno. Afortunadamente, yo digo cuando me pregunta la gente, oye, ¿tú echas de menos la política? Y yo siempre digo, yo soy un animal político y de esto ya no me voy a desprender, ¿no? Pero echo de menos la política en el sentido de la participación activa. Y yo digo, mira, no, en este contexto absolutamente no. Bien. Comprensible, desde luego, con esos argumentos. Yo, desde luego, desde mi punto de vista de periodista, sí que esto es bastante más divertido y eso es... Pero bueno, en cualquier caso, desde su punto de vista, ¿cómo es la relación con los medios de comunicación? Que me interesa mucho. Ustedes que han tenido poder en sus partidos o en el gobierno del que han formado parte. ¿Cómo es la relación con los periodistas? ¿Los ven ustedes como un activo a su favor con el que hay que tener buena relación? ¿O a veces es como un peligro, una amenaza? Señora Ayllón. Yo creo que la relación entre la política, si se queda en las 4 paredes de la institución, del Congreso, del Senado, de los parlamentos autonómicos o de los ayuntamientos, no sirve para nada. Hay que sacarla de allí. Y la única forma de sacarla de las instituciones es a través vuestra, a través de los medios de comunicación, de los periodistas, que hacéis la crónica del día, que explicáis el matiz, y eso creo que es importante. Yo siempre he sido muy partidario de tener una magnífica relación con los medios de comunicación, sobre todo en un sentido
didáctico, es decir, a veces hay que hacer un esfuerzo por parte de las personas que nos hemos dedicado a la política, al menos aquella política, no sé si la de hoy es exactamente igual, pero un esfuerzo por tratar de explicar, por tratar de matizar, por tratar de dar un contenido a aquello que se está escuchando en las instituciones. Es fundamental la relación con los medios de comunicación, y además los medios de comunicación tenéis la obligación también de ser en un momento determinado un contrapoder, de decir, de explicar el porqué de las cosas, de destapar asuntos que a lo mejor no surgen en los debates, y en ese sentido los países con prensas fuertes son países mucho más fuertes desde el punto de vista de la sociedad. Claro, y añado un elemento, señor Blanco. ¿Existen en esa relación con la prensa filtraciones, digamos, desde los gabinetes de los partidos, de los gobiernos, a los medios de comunicación, con una intención o con otra? ¿Lo han vivido ustedes? Y si me permiten la pregunta, ¿lo han hecho ustedes? Bueno, siempre hay filtraciones, pero como toda filtración siempre hay positiva o negativa. Es muy legítimo que tú quieras anticipar una información a un medio de comunicación. Bueno, yo de todas formas, en lo que decía Ayllón, estando sustancialmente de acuerdo con él, quiero introducir un elemento. Los medios de comunicación son esenciales, son un contrapoder, pero estamos asistiendo también a una devaluación no sé si de los profesionales de los medios de comunicación, y nunca se puede generalizar, que es paralelo a la devaluación que puede tener también la política, la buena política, ¿no? Es decir, cuando tú escuchas a alguien que ejerce más de político que el político que está ejerciendo en ese papel, es decir, pues todo se va devaluando, ¿no? Si son prolongaciones a veces de los políticos, pues al final no cumplen a mi juicio con ese papel que tiene que jugar la prensa, cada uno desde sus opciones, desde su pensamiento, etcétera, pero hay mucha interacción, en el sentido de que el político muchas veces sustituye al periodista y el periodista sustituye al político. Eso se ve mucho, ¿no? Y eso, desde luego, también desvirtúa un poco el papel en un contexto, insisto, muy complicado. Pero es verdad que lo que nos preguntabas, ¿hay filtraciones? Pues sí, hay filtraciones, ¿no? Ahora además estamos en un momento que no solo hay filtraciones, sino que las fake news están, pues son continuas, permanentes, ya se han convertido, y la red, ¿no?, en un instrumento. Claro, y eso hay que combatirlo. Sí, bueno, sí, pero yo, que no estoy en la política, hace 2 días me veo una información en la que se habla de mí, que dice que yo estuve en una reunión no sé dónde, y pues digo yo, pero bueno, pero ¿qué es esto? ¿Dónde le situaban, señor Blanco? ¿Dónde le situaban, por Dios? Pero era un tema profesional, pero si da igual el tema de fondo, además no tiene ninguna importancia, pero el tema de fondo, si no estoy en este tema, otra cosa es que dentro de mi consultora alguien esté haciendo ese trabajo, no he ido a ninguna reunión, nadie me ha llamado, que es lo más relevante para contrastar la información, y de repente dices, bueno, es que esto no puede ser, ¿no? Y es una anécdota, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pero tú vas y ya tienes, los que estamos haciendo en Twitter, yo cada vez menos, pues ya a veces tienes mucha dificultad para diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira, ¿no? Claro, a ver. Sí, pero tiene toda la razón. Es decir, que te encuentras en muchas ocasiones con esa noticia de decir, yo no estuve allí, ahora no tanto, pero cuando estaba yo en el ejercicio de la política, te podías encontrar con ese tipo de informaciones. Sobre las filtraciones, sí, yo creo que es bueno que haya filtraciones, es decir, que se explique, digamos, a los medios de comunicación, que se envíe un documento, pues antes a lo mejor de que se haga público, para que los periodistas puedan conocerlo y puedan. A mí eso no me parece mal. Lo que me parece mal es la filtración oculta. Es decir, yo creo que en mi vida, cuando he hablado con un periodista, le he pedido siempre que si iba a citar algo, que pusiera mi nombre y mi apellido. A mí eso de las fuentes de Ferraz, que le sonará al señor Blanco, las fuentes de Génova, las fuentes del Grupo Parlamentario, las fuentes de Moncloa. Había una señora, una amiga mía además, que se apellida Fuentes y trabajaba en el departamento de prensa de Moncloa, y yo decía, las únicas fuentes de Moncloa que existen son las de Begoña, ¿no? Porque era claro. Pero a mí eso siempre me ha gustado menos, porque me ha parecido ciertamente cobarde, es decir, es esconderse detrás del anonimato que supone un grupo de diputados del PP o un grupo de diputados del PSOE. Generalmente
eran para opiniones críticas sobre lo que estaba haciendo la dirección de su partido. Esa parte sí que yo creo que hay que sacarla del medio. Sí, y después otra cosa sobre los medios de comunicación que también me preocupa es lo que acaba de decir el señor Blanco. Es decir, si yo voy a publicar que, por ejemplo, que yo he estado en determinado sitio, qué menos que llamarme para preguntarme. Claro. Yo entonces tendré capacidad de decir es verdad o no es verdad, no estaba, o explicar por qué estaba. Pero a veces te encuentras también informaciones que eso yo creo que es bastante novedoso. O simplemente callarte, ni decir que estabas ni que no estabas. Pero al menos que te hayan preguntado. Pero fíjate, eso sí que yo noto que ha cambiado para peor. Es decir, la posibilidad de que tú des tu explicación ante una pieza. Claro. Yo creo que eso ya se produce cada vez. El consultar, el contrastar. Bueno, como son muchísimos los temas que me interesa por tratar, déjenme seguir avanzando para no... El tema de los debates electorales, ya que estamos en Estados Unidos, ahí es algo sacrosanto, como un candidato se niegue a hacer un debate electoral, bueno, es crucificado y muy probablemente no vaya a ganar las elecciones. Aquí, señor Blanco y señora Ayllón, ¿por qué cuesta tanto? Porque en cada elección siempre hay algún candidato, normalmente suele ser el que ostenta la presidencia del gobierno, que pone peros al formato, a quién viene, a las fechas. Al final se acaba celebrando, pero menos que en Estados Unidos, que en estas elecciones han celebrado 2, pero normalmente suelen ser 3 o 4. ¿Qué ocurre en España con los debates? ¿Porque es falta de cultura política? No, yo creo que el sistema político es distinto y allí hay 2 personas que se presentan para ser presidente del gobierno, pues en este caso jefe del Estado, presidente de la República, y por lo tanto no hay otros candidatos posibles. Nuestro sistema electoral es distinto, es multipartidista, participan muchos otros actores políticos, y cuando se han producido esos debates pues también ha habido mucha discusión sobre los contenidos, sobre la forma, sobre dónde se tenían que hacer, etcétera, etcétera. Ha habido un poco más de falta de cotidianidad en la utilización de ese elemento. Yo soy partidario de los debates televisados, Yo creo que no son ni tan importantes como muchas veces se dice, pero yo creo que es muy importante que se produzcan esos debates y soy partidario. Y a veces lo que hay que hacer es desencorsetarlos un poco. Los últimos debates que se han celebrado en España, todos ellos, o prácticamente todos ellos, lo que yo les he visto es que estaban tan tremendamente pactados en qué temas, quién empezaba, quién acababa, cuántos minutos, cuántos segundos. En su época, señora Ayllón, ¿no era así? ¿No estaba tan encorsetado? No, sí. Yo creo que en eso no ha habido grandes cambios. Yo en eso que no he visto grandes cambios. Señor Blanco, ¿cuál es su experiencia en los debates? Entiendo que usted también es partidario. Absolutamente partidario. Además tuve la responsabilidad de dirigir varias campañas electorales, desde luego las 2 del 2004 y 2008, que ganó Rodríguez Zapatero. En una no fue posible el debate y en otra sí fue posible el debate. También está ahí un poco la convicción que tengan los propios candidatos. Alguien me preguntaba, tuve una oportunidad de participar en un debate hace poco tiempo en una universidad, sobre un debate sobre los debates, ¿no? Y alguien me decía, pero ¿cómo en el año 2008 hicisteis un debate en la campaña electoral si os perjudicaba? Y yo le dije, la verdad, a mí no se me ocurriría llegar junto al candidato mío en aquel momento y decirle, mira, José Luis, por estrategia no debemos hacer el debate, porque él, desde el punto de vista de su convicción, de democrática y de lo que pensaba, no contemplaba el que no hubiera un debate, ¿no? Es decir, yo creo que hay que regularlos, yo creo que hay que hacerlos, y yo creo que son buenos. Es verdad que cada vez los debates tienen menos influencia, pero... Y luego hay mucha... Yo recuerdo el primer debate yo era todavía más joven, mucho más joven, ¿no? El primer debate entre Felipe González y Aznar, aquel debate que se dijo que fuera un debate que había ganado Aznar y que había perdido Felipe. Sí. Que luego el segundo fuera al revés, que lo ganara Felipe. Nos acordamos todos. Bueno, resulta que Felipe, por cierto, fue el primer debate, según me han contado los que dirigieron aquella campaña, sin prepararlo, lo cual demuestra que los debates, aunque seas Felipe González, tienes que prepararlo, y que el segundo ya lo preparó. Pero, sin embargo, mi tesis sobre aquella campaña, que la he estudiado mucho antes de dirigir otras campañas, es que Felipe ganó las elecciones en el primer debate a pesar de haberlo perdido. Es decir, por haber perdido aquel debate, ganó las elecciones. Por la movilización, entendemos, del voto de la izquierda, suponemos, ¿no? Efectivamente, porque la gente vio que Aznar podía ganar después de aquel debate, y tuvo un efecto movilizador, porque luego lo que se escribió es justamente lo contrario, es decir, no, si Felipe ganó las elecciones en el segundo, yo digo, no, Felipe ganó las elecciones. El primero, y en cambio Aznar ganó las del 96 en ese debate. Es decir, estoy de acuerdo con... Sí, es decir, ese día Aznar
se presentó definitivamente ante la opinión pública como un hombre que desde el partido del centro derecha español iba a ser presidente del gobierno, no en aquellas elecciones, después se demustró, pero sí en las siguientes, claro, porque él se presentó como un hombre con capacidad para presidir un gobierno. Bueno, estamos ya, nos quedan 2 minutos, 3 minutos apenas. Cuéntenme los discursos de los políticos. ¿Quién los escribe? ¿Quién hay detrás? Entiendo que no es el presidente del gobierno en este caso, usted a lo mejor, señor Blanco, como ministro, no sé quién se los escribían, un jefe de gabinete, tenían a alguien que le escribía, les daban las ideas y ustedes finalmente lo redactaban. ¿Cómo funciona? Yo la experiencia que tengo con el señor Rajoy, pues nosotros solíamos hacer una reunión para ver un poco cuáles eran los temas que se querían sacar. Alguien escribía, muchas veces he escrito yo partes de esos discursos, y después a él le gustaba repasar el discurso hasta la saciedad, hasta el punto que yo muchas veces le decía: yo creo que de lo que te hemos traído a lo que tú has dejado, prácticamente lo podías haber escrito tú. Y encima después, cuando se subía a la tribuna, acababa él de rehacer su discurso. Yo creo que los políticos, los verdaderos políticos, se hacen sus discursos. Les pueden ayudar con un par de datos, una frase ingeniosa, una ayuda muy determinada, pero el buen político, de una manera o de otra, se ha hecho su discurso. Y cuando un político no ha hecho el discurso y lo lee, se nota tremendamente. Yo durante la pandemia a Pedro Sánchez le he visto varias intervenciones en las que claramente esos discursos no los había prácticamente ni visto antes de decirlos. Bueno, señor Blanco, no sé si quiere decir algo del de los discursos, porque tengo una pregunta sobre los eslóganes, que creo que esto es muy bueno. Dígame, brevemente, que nos falta tiempo. Es verdad que a lo largo de un político que está todos los días, tiene una gran responsabilidad de presidente del gobierno, por ejemplo, pues harán varios discursos, unos serán más construidos por sus equipos, y los discursos relevantes tienen una impronta, como decía Ion, muy personal, si efectivamente eres un político de raza. Claro. Y uno puede estar de acuerdo o no, pero Mariano Rajoy era un político de raza. Rodríguez Zapatero, con el que yo tuve la oportunidad de trabajar durante mucho tiempo, era un político de raza. Hoy, ¿quién es un político de raza a día de hoy, señor Blanco? Ya con esto concluimos. No me haga esa pregunta. Por favor, señor Blanco, que usted siempre es cristalino y transparente en todas sus respuestas. Me he prometido no hablar sobre los dirigentes políticos pues actuales, yo lo respeto. a pesar de que obviamente tengo simpatía por el presidente del gobierno. Bien. Porque le conozco mucho desde hace muchísimo tiempo y tuve la oportunidad de verlo cómo crecía y cómo maduraba. Pues ya está. No diga más. En que ellos trabajaban. Le hemos entendido. Señor Blanco, le agradecemos muchísimo su presencia hoy en el Foro de la Comunicación de DIR Confidencial. Gracias y muy buenas. ¿Señor Blanco? Sí. Muchísimas gracias, digo, y que nos vemos en otra ocasión. Vale, cuando queráis. Adiós. Vale. Bueno, señora Ion, que muchísimas gracias. Un político de raza a día de hoy. A ver si usted se moja. Voy a hacer lo mismo que... pasa palabra, Blanco, muy bien. Paso palabra. Ahora me dedico profesionalmente a la actividad privada y, por lo tanto, en mis memorias, que es lo que se suele decir en estos casos. Los políticos pasan a la actividad política, pero siguen siendo políticos, por lo menos driblando las preguntas de los periodistas. Gracias, señora Ion. Muy buenas. Muchas gracias a ustedes. El consultorio de DIR Confidencial. Abrimos ya nuestro consultorio hoy con mi apreciado Luis Arroyo, experto en comunicación política. Luis, muy buenas. Muy buenas, Gonzalo. Oye, Luis, ¿crees que merece la pena externalizar el servicio de comunicación política por parte de los partidos políticos? Es decir, ¿crees que aporta valor o es un talento que emerge dentro de las organizaciones? Es una mezcla de las dos cosas. El servicio completo no se puede externalizar, es impensable. Un partido político tiene que tener su propia estructura de comunicación dentro, pero siempre es muy saludable, muy conveniente contratar un servicio externo que no dependa de las decisiones de uno o de otro. Hay que tener en cuenta que un partido político es una estructura muy jerarquizada en la que hay una tendencia a decir lo que el jefe quiere escuchar, ¿no? Contratar un servicio externo ayuda mucho. La prueba está en que todos los partidos políticos de cierto tamaño en España y en el resto del mundo terminan contratando de un modo u otro, en mayor o menor medida, pero terminan contratando consultores externos también. Claro. Pues Luis, muchísimas gracias y a ver cuándo te vienes un día al estudio y podemos charlar tranquilamente de diferentes asuntos de comunicación política contigo presencialmente aquí en el Foro de la Comunicación de DIR Confidencial. Gracias. Por supuesto, cuando tú quieras. Un abrazo, gracias. Adiós, Luis.
Ha sido todo. José Luis Ayón, José Blanco, Vicente Vallés, Luis Arroyo, hoy programazo, si me lo permiten, acerca de la comunicación política, algo que siempre está tan en boga y tan de actualidad. Muchísimas gracias por su confianza una semana más y volvemos la semana que viene. Adiós.